Ustedes me van a perdonar, pero yo estaba chiquitico cuando el Pájaro Juárez, o de pronto yo estaba de la edad misma del Pájaro, pero yo me sentía pues frente a un equipo con Millonarios, y el Campín se ve uno siempre chiquito, y el Pájaro Juárez nos ha aceptado venir a hablar hoy de fútbol, del Millonarios, que fue ese equipo maravilloso que trajo a las mejores estrellas del mundo. Luego las cosas pasaron, vino Rodríguez Gacha, de eso también vamos a hablar, y acompañado de Pino Calad, un man que me encanta, que se les está cantando a todo el mundo, particularmente recientemente a un señor que, ¿de apellido qué? Un señor yeserún que nos hizo quedar como un zapato, pero que además de eso hace cosas feas. Vamos a hablar de todo eso en Ser o No Ser, el podcast Futboleros. Alejandro Pino Calad. El periodismo deportivo en Colombia, que no se diferencia mucho del periodismo deportivo en otras partes, pero en Colombia tiene una particularidad, y es que es un periodismo amigo de los dirigentes. Me metí a la data legal, buscar en cárceles, etcétera, y me encuentro la ficha de Ramón Yesurún. Óscar El Pájaro Juárez. Antes los periodistas estaban en nómina. Claro. No tan solo de la empresa, sino de los duros. Sacamos el cigarrillo y el licor del deporte. Uy, qué bien. Y metieron las apuestas. Bueno, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Mauro, muy fácil. Solo necesitamos que todos... A esos. Mire, Yo ya me suscribí. Suscríbanse, denle like, comenten y compartan. Y así crecemos esta comunidad de pensamiento crítico. Y si quieren pautar, por ejemplo, en lo de la sección de la pregunta común y corriente. Ahí lo único que tienen que hacer es mandarnos un mail a seronoserpauta@gmail.com. Y bueno, y a partir de ese podcast vamos a hacer reconstrucciones, ¿no? Mucho. Pónganle cuidado, vamos a ir a abrir sección de miembros, vamos a hacer una cantidad de cosas. Y antes de irnos, por favor, si quieren ser parte de la pregunta Kenke, mándenle un mensaje por Instagram a @kenkeoficial. Y suscríbanse. Corta, Wilbar, suscríbanse. A mí el fútbol, como a todo ser humano, me imagino, a todo niño colombiano, me robó el corazón, las ilusiones, todo. Mira, yo por Millonarios y por la Selección Colombia desgañité y rompí mis pulmones. Mi mejor amigo de la infancia, Félix Triaño, que es del Santa Fe, hoy día es mayor que yo tengo 63, nos conocimos él de 15 y yo de 12. Hicimos un pacto, no hablemos de fútbol, porque sabíamos que nos íbamos a pelear si hablábamos de fútbol, de la pasión de dos niños. Entonces quiero decirte que para mí es muy emocionante tenerte acá. Mucho, ya hablaremos de eso, ya hablaremos de la anécdota cuando alguna vez recogí a Jaime Morón en el carro. Yo no podía creer, a los 14 años, yo le robé el carro a mi papá y montó a Jaime Morón al lado mío en el carro, mano. De verdad es como tocar a Dios un poco, ¿no es cierto? Claro. Es como tocar a Dios. No, lo primero, agradecerte por la invitación y yo siempre digo, uno se debe a la gente, porque sin la gente no seríamos nada. Yo me debo a la gente, por eso siempre una entrevista, una foto, un autógrafo, siempre estoy dispuesto porque yo me debo a la gente. Si la gente no sería nada, o sea, si la gente no me reconocería, no sería nada, sería el tipo común y corriente de la calle. Tanto jugador que no entiende eso hoy, es una cosa... Lo que pasa que hoy, viste, qué sé yo, hoy las redes sociales, vos te tomás una foto y no sabés cómo termina la foto, mandás un mensaje, no sabés qué mensaje llega. Entonces, yo por ahí lo entiendo hoy en día a los jugadores, ¿viste? Pero hay muchos, obviamente, perdieron la humildad. Y uno tiene que, digamos, saber, no olvidarse las raíces, de dónde viene. Entonces, yo soy feliz, yo lo disfruto mucho cuando me hacen entrevistas y todo, lo disfruto porque me debo a la gente. Te digo, me debo a la gente. Sin ustedes, o sea, sin la invitación tuya, no sería nada. ¿Quién sería Óscar Juárez, el Pájaro Juárez? ¿Quién sería? Nadie. Y donde usted no me lo acepte, yo tampoco soy nadie. O sea, estamos en las mismas, hermano. Una crisis de identidad. Sí, pero vos tenés el micrófono en la mano, yo no. Sí, pero el micrófono en la mano sin ti. Alejandro, hermano,
Nos estamos conociendo, o sea, yo siempre No, lo claro. aclaro, nos estamos conociendo en este instante. Nos saludamos hace 3 minutos. Exactamente, porque además me gusta que Germán y yo cuidamos la pureza del podcast, en la ignorancia, en el recién conocernos. Siempre me burlo de los presentadores de O sea televisión que se sientan se ha en el set. formado una nueva pareja. Exactamente. Ah, bueno. Estos presentadores de noticiero que se saludan en el set, yo digo, a ver, ¿de verdad o sea, te entraron en el helicóptero, te materializaste en la silla? Entonces, Alejandro, te estoy conociendo, es un gran placer tenerte acá. Voy a arrancar la conversación desde una observación muy personal, pero rápidamente nos deshacemos de ella. Si yo hubiera sido periodista deportivo, habría querido ser como tú. Hombre, muchas gracias. No. Pero seguramente tendría tantos problemas como tú. Sí, no, no, ¿Calvo? no, no. ¿Ah? ¿Calvo? Calvo y Tal vez. peleón y todo, y vehemente, y eso. Pero problema, ¿por qué? Porque yo hago cosas que en el gremio, si es que existe como tal, nadie más hace, y es lo que ellos consideran patear la lonchera. Y es, pues, yo denuncio la corrupción y los negocios turbios en el fútbol, que es una historia de toda la vida, no es ni nuevo, ni de su era, que su era fue jodida, ni de toda la vida. O sea, es No, que no, la mía fue tranquila, no seas malo. La mía fue, ¿sabes qué? Demasiado tranquila. No, pero lo que pasa que, digamos, esto es como un círculo vicioso. Si no existiera el periodismo, no existirían los jugadores, no existiría la publicidad, no existiría el marketing, no existirían los el hinchas. negocio. Y de nuevo, antes era peor. Antes era peor porque, digamos, no había la facilidad que tenés. Primero, no transmitían los partidos en televisión. El hincha escuchaba la radio. Que eso fue el boom de todas las cadenas radiales, hicieron programas. Y, por ejemplo, hoy uno de los periodistas reconocidos en su momento había creado un programa que se llamaba La Guerrilla Deportiva. Claro. O sea, lo creó, creo que fue en el 86 y en el 85 fue la toma del Palacio. Entonces, hoy sí vivimos en un mundo de locos. Pero bueno, hoy ya con las redes es una cosa distinta. Pero antes era todo por radio, no se transmitían los partidos en televisión. Había algo que me parecía maravilloso de esa época, Mauricio, y es que mucho, sobre todo digamos en Medellín, por ejemplo, gente de Medellín me dice, si no cantaba el gol Müller a Isman, la gente no lo celebraba, porque, es decir, tenían que escucharlo primero aunque estuvieran en el estadio, porque Munera ponía parlantes en todo Occidental para que la gente estuviera escuchándolo a él. Eso me parece demente, o sea, pensándolo en términos de cómo vamos a fútbol hoy en día, y era la sintonía. ¿Tú te acuerdas el momento en que te conociste con el fútbol? Me importa mucho. Claro. ¿Cuándo? ¿Cómo fue? Lo que está acá un protagonista de ese momento. Yo, mi familia, o sea, mi abuelo materno es paisa. Bueno, era paisa, murió hace rato. Y era muy hincha de Nacional. Yo soy el único bogotano de la familia. Y supongo que por oposición, yo decidí que yo iba a ser hincha de Millonarios, pero era más por oposición que verdad. ¿Sí? Bueno. Y estamos hablando del precioso momento de 87, 88 y demás. Yo cumplo años el 4 de diciembre. Y no me acuerdo de mi cumpleaños número 8, no me acuerdo para nada, pero me acuerdo de algo que pasó en mi cumpleaños número 8, y es que por la noche, que era la única opción que uno tenía de ver fútbol, en el noticiero, el resumen de los goles en el noticiero de las 7 de la noche. Y ese día Millonarios visitaba a Nacional, entonces era personal, por supuesto. Millonarios había perdido 2-1. Pero más allá de que perdió, fue el día en que la Gambetta hizo aquella jugada en la que se levanta la pelota entrando al área, se la pone en la cabeza, salen Perea y León Villa a frenarlo y se quedan como quietos un segundo viendo qué acaba de hacer este tipo. O sea, levantó la pelota, se la puso en la cabeza, dio 2 pasos, ellos perdieron el año porque se quedaron quietos y la bajó y fusiló a Higuita. Yo nunca volví a ver eso, es más, nunca lo había visto. Y nunca lo volví a ver, obviamente. He visto goles sensacionales, he visto goles espectaculares porque trabajo en esto, además. Los he visto estando en el estadio, los he visto en televisión, los he visto en YouTube, los he visto en donde quieran. Pero yo nunca jamás en mi vida volví a ver algo que me generara eso. Y yo dije, yo cuando conocí a la Gambetta se lo dije, yo soy hincha de Millonarios por culpa suya y usted es hincha de Santa Fe. Y él se toteó de la risa. Y yo soy hincha de Millonarios por ese momento. Ese momento a mí me hizo clic.
absolutamente. En mi casa eran muy futboleros, mi abuelo, me acuerdo, el Mundial del 86, Maradona, etcétera, etcétera, pero el momento que me hizo clic para siempre fue ese. Yo quiero ir a buscar ese gol porque no lo tengo. Pero Está ¿tú en lo YouTube. recuerdas? ¿Tú lo recuerdas? Yo soy el espectador Ajá. número 1, Él estoy está ahí. al lado de la jugada. Tú lo viste ahí. Yo por eso le dije, es que Lo por que eso hacía Carlito y Monstruo. lo que hizo ese día. la parte Y más fue loca. tan huevón que se fue a gritarle el gol a los hinchas de Nacional. Esa fue la mejor parte. Le Fue tiraron una pila, le cortaron el ojo, lo tuvieron que cambiar. exacto, el tipo sale en la celebración en el noticiero, lo muestran porque le pegaron un pilazo, un pilazo monedazo, le tiraron. alguna vaina, se fue a celebrar el gol, él perdió. Él, cuando yo lo entrevisté muchísimos años después, me dijo, no, yo no fui a cantarles el gol, lo que pasa es que yo estaba tan emocionado con el Conociéndolo a gol. Carlito fue y lo gritó. Yo estaba tan emocionado que me equivoqué de tribuna. Ay, Dios mío. Lo que pasa es que eran momentos violentos en el país. Eran momentos violentos. Nosotros íbamos a Medellín y salíamos en carro tanque. Siempre. Y nos terminábamos de Perdón, cambiar. ¿carro tanque o es un eufemismo? No, No, en el tanque de la policía, en el tanque de del la SMAT. policía. Salíamos en el tanque de la policía y nos cambiábamos por Las Palmas arriba. O sea, era lo mismo nos sucedía en Cali. Y vos que lo nombrás a Munera Isman, Munera, por ejemplo, una vez jugábamos Nacional Millonario y era tanto el resentimiento, el odio hacia el Flaco Pimentel que hizo una campaña para que no lo nombren en los partidos, sino decía, la agarra el número 4. Y todas las emisoras decían, la tiene el 4, tocó el 4. ¿Y por qué no lo querían? Y lo que pasa es que el Flaco... Yo me acuerdo que era muy patadura. No. El Era un Flaco- gran jugador, pero jugaba Mira, duro. yo te digo, Muy duro. los huevos que le vi al Flaco no se lo vi a ninguno. A ninguno. Flaco tenía unos huevos, iba y peleaba donde sea. Lo que pasa que también en ese momento había surgido el nacionalismo. Un sentimiento de que no vamos, que con todos los puros criollos, que Nacional, que los criollos, todo eso. Y al Flaco no lo convocaban a la selección. Es más, si vos haces memoria, eran todos de Medellín, eran todos jugadores de Nacional, uno que otro. Había hasta cierta, digamos, diferencia con lo de América. Y el Flaco lo decía. Flaco lo decía, si el fútbol tuviera arco en los costados, Nacional sería campeón, porque siempre tocaban hacia los costados, nunca iban para adelante. Y eso le creó muchos enemigos allá en Medellín. Cada vez que íbamos, seguro era puteada al Flaco. Y yo complemento al pájaro. A ver, la Selección Colombia Maturana era el técnico de Nacional y de la Selección Colombia en 1987. Asumió los dos cargos casi que simultáneamente. Entonces, la base de la Selección Colombia defensiva era Atlético Nacional. Sí, uno lo podía repasar. El arquero era Higuita, los dos centrales eran Perea y Escobar, el lateral derecho era el Chonto Herrera, el lateral izquierdo era León Villa, los dos volantes de recuperación eran los de Atlético Nacional. Había uno que antes había pasado por Millonarios, Barrabás Gómez, pero los dos eran de Atlético Nacional, Leonel Álvarez y Barrabás Gómez. Y Chicho Pérez también. Y Chicho Pérez, que estaba antes de... Alexis. Exactamente, y digamos. Y de ahí en adelante era la creación del Cali, con Redín y con Valderrama, y la delantera de Millonarios. Salvo aquí el señor presente, era Iguarán, y estaba La Gambetta, estaba Rubén Pero Darío. eso fue en el Mundial del Claro, 90, digamos pero que eso antes, era casi antes todo nacional. estaba JJ Galeano, El andino, estaba el bendito Fajardo, era todo nacional. Bueno, ustedes ya tienen claro que en esta mesa nosotros somos aprendices y No. hinchas muy mediocres, pero precisamente amparado en eso, realmente quiero hacer una pregunta sobre ese tema. Como hincha mediocre que soy, y ahorita no tengo por qué hablar de todo mi problema con el fútbol en Colombia, problemas de órdenes conceptuales, a mí la selección, esa de la que estamos hablando, de la que acabas de hablar tú, Alejandro, que pues una selección que fue al Mundial por primera vez desde que yo me conocía, porque el de Arica Chile yo estaba muy chiquito, no lo vi, entonces luego aparecen con este y llegan allí. Y empieza todo esto que además mi divorcio del fútbol colombiano fue a la muerte de Escobar, de Andrés Escobar. Yo dije, hasta aquí fue, chao.
descanse en paz el fútbol para mí. Y lo que voy a decir está impregnado de ignorancia y les pido el favor de que ustedes me laven la ignorancia si es el caso. Yo siento que esa selección, muy exitosa y todo eso, tenía la plata que no tuvo ninguna otra selección por razones que conocemos. De hecho, luego Higuita va y saluda a Pablo Escobar en la catedral. Luego eso me indica que había relaciones de amistad. No, claro, había unas relaciones de amistad, Que por empiece, supuesto. que empiece primero el periodista. Sí, Que digamos que empiece. más que relaciones de amistad, y esto hay que entenderlo, había unas relaciones laborales, es decir, básicamente desde finales de los 70s y comienzos de los 80s, la presencia de dineros del narcotráfico con narcotraficantes, con testaferros de narcotraficantes, fue notoria en el fútbol colombiano. En 1983, Rodrigo Lara, que era el ministro de Justicia, se dio cuenta que la única forma de meterse con el narcotráfico fue en el fútbol y dio una rueda de prensa histórica en la que dijo: hay 8 equipos de fútbol profesional colombiano que están en manos del narcotráfico. Son Millonarios, América de Cali, Atlético Nacional, Medellín, Independiente Santa Fe, Pereira. Se me pasaron los otros 2, pero dio la lista. Al otro día, ese mismo día la de Mayor, que es una vergüenza, que esto es una cosa terrible, que nos están vulnerando, etcétera, etcétera, etcétera. En menos de una semana ya habían desaparecido de todos los papeles, todos los nombres importantes, ya fue el testaferrato. ¿Sí? Oficialmente el testaferrato. Entonces, sí, pero no, porque era una gran camada, un gran talento, una gran apuesta. El fútbol colombiano históricamente se había construido a partir de talento del Río de la Plata, que se contrataba históricamente el fútbol colombiano, y es que esta es la parte bonita. Pues no es bonita, pero digamos que es la parte que es interesante decir. El fútbol colombiano siempre ha sido pirata. ¿Sí? El fútbol colombiano nació pirata. Nosotros comenzamos nuestra liga profesional en 1948, después de que asesinan a Gaitán, porque necesitábamos una cortina de humo gigante. O sea, literal, a mí eso me lo dijo Alfonso Senior, antes de morirse, obviamente, con la ouija no pude hablar con él. Pero sí, literalmente la frase que él utilizó fue: el fútbol fue la válvula de escape para un momento muy complicado del país. Cuando yo le pregunté directamente si habían tenido relación con el gobierno para traer a todos los que trajeron, porque Senior fue tan inteligente que aprovechó la huelga de futbolistas argentinos del 49, se trajo a Pedernera, Pedernera se dio cuenta, aquí no hay nada, o sea, y están locos por vernos, y se trajo a todo el mundo. ¿Sí? Y fue tan inteligente que se trajo a los mejores para Millonarios, pero se trajo a todos los otros buenos para repartirlos en los otros equipos porque necesitaba espectáculo. Es decir, sí, claro, él se trajo a Di Stéfano y a Rossi a Millonarios, pero se trajo a Pontoni para Santa Fe. A Pontoni, que era el crack de San Lorenzo Almagro. En fin, entonces el fútbol colombiano nació pirata. Esa permisividad eterna hizo que por ahí se filtraran los dineros del narcotráfico desde finales de los 70s. Y entonces teníamos a casi todos los equipos originales, a los 14 equipos, con alguien con unas relaciones turbulentas detrás. Y los futbolistas eran empleados, así de simple. Es decir, los futbolistas no eran narcotraficantes, los futbolistas no delinquían, los futbolistas recibían unos salarios buenos y eficientes porque eran equipos ricos, y eso permitió que tuviéramos una generación muy, muy buena en los 80s, porque había un muy buen nivel competitivo. Y esa generación es la que termina yendo al Mundial del 90, que después tiene un reemplazo y una transición generacional, que es la del Mundial del 94. Pasa lo que pasa, la selección del 94, digamos que otros periodistas lo han contado, Mauricio Silva lo cuenta perfectamente en un libro que, si no estoy mal, se llama El 5-0, es como Miguel Rodríguez Orejuela mandaba en la Federación Colombiana de Fútbol. ¿Sí? Él mandaba en la Federación Colombiana de Fútbol, es decir, él era... Los jugadores antes de irse a Estados Unidos fueron a la casa de Miguel Rodríguez, pues obviamente no, vendados, etcétera, porque no se podía llegar a la casa de Miguel Rodríguez fácilmente. Y miren, para ustedes hay esta cantidad de plata si somos campeones del mundo, porque teníamos el chip de que íbamos a ser campeones del mundo, una cosa muy demente. Ya sabemos cómo terminó eso. Si usted lo acaba de decir, Andrés Escobar y demás. Pero el fútbol colombiano siempre ha estado permeado por eso. Lo que pasa, a ver, el fútbol siempre fue una cortina de humo para todas las naciones. Para todo. Yo lo viví en mi Argentina, en la época de la dictadura militar, cuando se hizo el Mundial de Fútbol del 78. Teníamos 33.000 desaparecidos y se hizo el Mundial. Y el fútbol fue una cortina de humo. Hay que entender los momentos
los momentos. Coincido con vos en todo, en todo, en todo. El momento histórico en esa circunstancia, en ese momento, cuando yo vine, por ejemplo, considero que fue el segundo dorado. Total. El fútbol de los 80s es El el mejor segundo, fútbol del continente, estaba en Colombia en los 80s. por la cantidad de jugadores que venían y la calidad de los jugadores colombianos. Ujú. Hay que ser. Se dio una circunstancia que en Europa. Oscar, solo hazme un inventario chiquito para ubicarnos todos. Dime, estamos hablando de ti, de Wilton No, Ortiz, te estoy Dale. hablando. El América lo tenía Roberto Cabañas, lo tenía el Flaco O sea, Gareca. Roberto Cabañas, un crack O paraguayo sea, para que te sensacional. des una Falcioni. idea, Ricardo Gareca, 9 de la selección El- argentina. para que te des una idea, el América lo trajo a Roberto Cabañas del Cosmos de Estados Unidos. En ese momento pagó $1 millón. Y ese Cabañas jugaba con Pelé. Ujú. O sea, para que te des una idea del contexto. Había jugadores, selección argentina, selección peruana, selección uruguaya, selección paraguaya, selección chilena, selección boliviana. Había jugadores, selección Colombia. Había 14 equipos, entonces, digamos, no había tanto espacio de trabajo para el jugador colombiano. Y llegaban los buenos. O sea, el jugador colombiano tenía que ser muy bueno Para poder jugar en el fútbol colombiano. para poder jugar en el fútbol colombiano. No se vendía como se vende ahora y está el que vos tenés en el comunitario en Europa, nada. En Europa te llevaban 2 jugadores por equipo y normalmente te llevaban un argentino y un brasilero. O sea, Maradona cuando fue campeón con el Napoli era Maradona, Careca y después estaba Falcao, que era Ujú. el volante 5. O sea, no podían emigrar los jugadores. El mejor país que pagaba en el fútbol era Colombia. Te hablo en toda América, no en Sudamérica, en toda América, sobre México y todo. Indudablemente había aporte del narcotráfico. Indudablemente. No lo vamos a negar. Y yo tengo otra visión de eso. Porque si no hubiese estado el narcotráfico, capaz que no venían esos jugadores. No, es totalmente cierto. Entonces, capaz que no se enriquecía el fútbol colombiano. Porque hay que ser honesto. O sea, el pibe Valderrama jugaba en el Cali con Bernardo Redín, pero también jugaba con el chileno Aravena, que era Claro. el 10 de la selección de Chile. Y jugaba con Amado Núñez, que era el 5 de la selección paraguaya. Y jugaba con el Flaco Mendoza, que era el 11 de la selección paraguaya. Y jugaba con el Gato Rodríguez, creo que era el arquero de la selección boliviana. O sea, Teníamos la selección suramericana de fútbol. Claro, no, es que Es el que era- fútbol, es que el era fútbol así. colombiano de los 80s era el mejor fútbol del continente. El segundo dorado es un gran término porque es verdad. O El sea- primer dorado fue, esto es un negocio, los echaron de la FIFA porque nos robamos a los jugadores de todas partes, pero esto es un negocio y vamos a nutrir el negocio. Este segundo dorado es un negocio y además es una forma de poder de los narcotraficantes, de demostrar, yo mando acá o y sea, yo traigo a los que yo quiera. para que te des una idea, en el Mundial 86, en la selección uruguaya jugó el Bocha Santín y jugó Alves. El Bocha Santín era jugador del América y lo prestaron al Once Caldas, jugaba en el Once Caldas. Alves, en el año 87, Santa Fe lo contrató. Ujú. Yo soy amigo del que era presidente en ese momento, que es Efraín Pachón, lo contrató Alves. Y vos decías, che, pero este estuvo jugando el Mundial. Eso es imposible hoy en día. Millonario lo contrató al Panza Videla, que fue campeón de Copa Libertadores. Y yo cuando estaba en Argentina lo veía al Panza Videla en televisión jugando la final de la Copa Libertadores y al año siguiente estaba jugando con él. O sea, cosas que vos... hoy, por supuesto, es imposible, los mercados, la economía,
es totalmente distinta. Totalmente Yo creo que este es el momento para la pregunta, Kenke. Nosotros tenemos un aliado que nos alienta con ánimo, con fuerza y también con patrocinio. Y él hace una pregunta y ahí va la pregunta, Kenke. Es para ustedes dos y tiene que ver con lo que estamos hablando. Por cierto, el que va a hacer la pregunta es mi hijo, entre otras cosas, para que no nos hagamos mentiras. Es que él trabaja con Kenke en la Florida. Genial. Bienvenidos al momento Kenke. Mi nombre es Fernando Navas, parte de Cero No Seré el podcast y parte del universo Kenke. Les quería preguntar, ¿por qué creen que Colombia no ha logrado estar en un punto más alto en términos de prestigio en el universo del fútbol y de cultura futbolística como país y como selección, siendo que a la vez es un país que exporta tantísimos jugadores de altísimo talento y que a lo largo de la historia del fútbol ha generado tantísimos jugadores inmensamente reconocidos a nivel mundial? Gracias. Contesta vos, después contesto yo. Bueno, hay un libro que se llama Soccernomics, que es una maravilla de libro que yo creo que todo el mundo... que Otra vez está- el nombre. Soccernomics. Hoja. Es el nombre en inglés porque es que en español le pusieron el nombre más pedorro posible. El fútbol es así. Es un nombre súper pedorro. Lo tradujeron en España. Exacto, sí. O sea, Soccernomics, bueno, para venderlo en la caja de comentarios. Soccernomics es una maravilla de Sí. libro porque es un análisis económico y político de por qué suelen ganar siempre los mismos equipos. Y cuando hay algún equipo nuevo que llega a ganar es porque se da toda una conjunción institucional. Y la explicación es esa. Es un orden institucional en el que va desde la cabeza, los patrocinadores, los hinchas, un esquema, unas inferiores, etcétera, 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 que hace una apuesta para que dure en el tiempo. ¿Sí? Porque se puede lograr el triunfo. El problema es mantenerse. Y solamente se mantienen los que mantienen esa estructura y ese orden institucional. Y nosotros nunca tenemos ese orden institucional. Nosotros solemos tener unos momentos maravillosos que después se difuminan y no prosperan. Digamos que en términos de selecciones, fíjense, y esto está totalmente referido también al sistema fútbol como hinchas. Acabamos de ser finalistas de una Copa América. ¿Sí? Finalistas de una Copa América y la gente dándole a los jugadores porque perdimos en vez de, o sea, a un técnico. Después de no conseguir nada en mucho tiempo. No, es más allá de eso. O sea, lo único que hemos conseguido en la historia, que es la Copa América del 2001, y hay mucha gente que dice, pero esa no vale porque no vino Argentina. Perdóname, Argentina tiene 16 títulos de Copa América, en 9 de ellos no estuvo la selección Colombia y ningún argentino va a decir, no, es que no vale porque no vino Colombia. Somos pendejos, o sea, ¿sí? Entonces, hay todo un problema de estructura que va de lo mental a lo institucional, a lo económico, va con detalles supremamente simples. Yo suelo hacer esta pregunta en clase, o sea, ¿cuántos periódicos de deportes hay en Colombia, Mauricio? Que yo sepa, si acaso uno por ahí, No hay pero uno. ni uno. Había uno. Porque sí había uno. Uno. ¿Cierto? Sí. ¿Uno marca? ¿No había? No, pero pues, digamos que eran españoles, además vinieron, no funcionaron. Solo tenemos una emisora de deportes, solo tenemos un canal de deportes, porque claro, ustedes me van a decir, no, ESPN. No, pero ESPN es un canal internacional que tiene unos programas colombianos, pero no tenemos o sea, no tenemos de verdad una cultura futbolística. Somos aficionados, nos encanta, nos pegamos del clavo ardiendo cuando nos va bien, cuando nos va mal, son unos... Perdieron, ¿sí? Siempre perdieron. Perdieron, sí. Entonces, ese problema y esa estructura ganamos, institucional... ganamos y Ganamos en perdieron. primera persona del plural y perdieron en tercera, por supuesto. ¿Sí? Y no solamente pasa en eso, piense en ciclismo, ¿sí? No, es que Nairo Quintana es un perdedor. Nairo Quintana. Sí, ¿no? Un perdedor, un tipo que se ganó una Vuelta a España, un Giro de Italia, es un campeón del Tour de Francia, un perdedor, no me jodas. ¿Sí? Pero entonces tenemos todo un problema institucional que impide que prosperen las cosas. Aunque yo siento que, por ejemplo, apostándole a este proceso, ya hablando de Lorenzo, o sea, lleva 28 partidos al frente y ya nos llevó a una final de Copa América. Entonces, ese es el camino, mantener la estructura. Con Pekerman la cosa iba muy bien, pero decidieron cortarlo. Porque no. Y estábamos haciendo cosas muy buenas Muy con bien. Pekerman. O sea, la gente se volvió a reenamorar de la selección Colombia con Pekerman y la gente se volvió a reenamorar de la selección Colombia suma. ahora con Lorenzo. No sé el pájaro cómo lo vea. Bueno, a ver, ¿vos sabés cuándo fui jugador de fútbol yo? Yo nací. Al tercer día estaba tomando leche del pecho de mi mamá, del derecho, y cabeceé el izquierdo.
Mi mamá, Eso va, por favor, para un clip, por favor. mi mamá me dijo, este es futbolero, este es futbolista. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Nosotros nacemos con eso. Hay países que nacen con eso. En Argentina, el primer juguete para los chicos, para ¿Un los balón? hombres, es un balón. El primer juguete. Y acá nosotros no tenemos sentido de pertenencia. La estructura del fútbol colombiano es tan distinta. Tenemos 5 o 6 equipos que representan ciudades. Y el resto, vos tenés Alianza que jugaba en Barranca Bermeja y ahora juega en Valledupar. ¿Cómo haces el hincha ahí? No tiene sentido. ¿Cómo haces las divisiones menores ahí? Tenés equipos en la B que juegan acá, juegan allá. Entonces el alcalde de Soacha le da más plata que el alcalde de, no sé. De Cartagena, o sea, es una historia bellísima. Lo de Expreso Rojo, que era un equipo de Cartagena, terminó jugando en Soacha y ahora... No, Pero Expreso Rojo, yo la conozco esa historia. Expreso Rojo era, en su momento, el dueño era don Carlos Salazar, que tenía restaurante que se llamaba Lomos y después, bueno, Carbón de Palo. Ah, sí, porque ahora el de Soacha es el que era Real Valledupar. Claro, Real Valledupar, una cosa. Bueno. Uno ya ni sabe. Por eso te digo. Entonces, ¿vos cómo hacés para crear un sentimiento de pertenencia, de crear divisiones menores, fuerzas básicas? Nosotros hoy en Colombia, gracias a Dios, encontramos todavía el jugador silvestre. O sea, vos te vas a la zona del Pacífico y encontrás el jugador silvestre, que no tiene escuela de fútbol, que no tiene sentido de pertenencia, porque no tiene equipo, no. Es un sobreviviente, como casi todos nosotros. Un sobreviviente. Entonces nosotros, yo lo escuchaba el otro día a Vargas, el exjugador de fútbol, A Fabián. a Fabián, y decía, ¿por qué gana Argentina? Y porque Argentina te hace unos campeonatos de fútbol de los chicos de 5 años y le da medalla al primero, y el segundo llora porque no tiene medalla. Entonces te acostumbras a ser ganador. Vas creando una cultura. Y eso no es que vos lo tenés de un día para el otro. No, es todo un proceso. Yo viví en Cartagena y vos me decís, ¿cuál es el deporte predilecto en Cartagena? ¿Cuál es el deporte número 1? El fútbol no lo es. Es el béisbol. Es el béisbol. Y te sucede en gran parte de la costa. Entonces vos tenés que en algunas ciudades el fútbol es el predominante. En otras ciudades no. Déjenme hacer una pregunta traída como de los cabellos, pero van a ver cómo coincide. Alguna vez hace tiempos, por allá 20 años, estaba viendo una película, debía ser gringa, pero lucía que estaban en Europa, y era 1800, 1700, y entonces al pueblo del que se trata llega la carroza, que es una zorrita de caballo, que llega con el vino y el queso. Y toda la gente de las casas sale, porque es como aquí pasar, no sé, con la leche o con el gas. Cuando existía el lechero, exacto. Exacto. Y yo dije, ya entiendo por qué a mí no me cuadra esta cantidad de revistas comprando vinos que no conocen. Y comprando vinos porque leen en revistas de vinos cuál es el vino francés o español o argentino que hay que tomar. Porque no tenemos la menor cultura del vino y del queso. La traemos, la usamos, pero difícilmente nos la podemos apropiar. O no sé si pasa dentro de 200 años. ¿Será que lo mismo pasa con el fútbol? Porque yo estoy de acuerdo con esto. No, es que es totalmente cierto. Hay un detalle y él decía la apropiación. A ver, en Argentina ya existían clubes de fútbol. O sea, en general los equipos del fútbol argentino todos son de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Casi todos. Sí, el más viejo es Gimnasia de La Plata. O sea, de los que aún existen, el más viejo es Gimnasia de La Plata, que es de 1880, de esa década. Mientras que acá todos nuestros equipos de fútbol, aunque salimos con el pajazo mental de que no, tenemos unos equipos de los años 10, la verdad es que todos nuestros equipos de fútbol son de la década del 40. ¿Sí? El fútbol en Argentina ya se disputaba semiprofesionalmente en los años 10 y en los años 20, cuando acá el fútbol estaba borrado, porque era una práctica del pueblo y de los obreros. Y yo tengo ese periódico en el diario El Tiempo, el 1 de enero de 1924,
hicieron el resumen de todo el año 1923. Entonces, esto pasó en política, esto pasó en economía, esto pasó en sociales, esto pasó bla, 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 esto pasó en fútbol. Y comenzaban contando golf, tenis, Boy Scouts. Y hay un ¿Boy parrafito. Scouts era deporte? Sí, en ese entonces lo consideraban deporte. Y hay un parrafito, y estamos hablando de 1924, 1 de enero de 1924. ¿Sí? Ya existían Boca, River, Independiente, etcétera, etcétera. Y la frase sobre el fútbol es una lástima que este deporte vaya a desaparecer de nuestra sociedad. ¿Lo ¿Qué tienes el pasó? Que en periódico? 1924 Uruguay gana el oro Ok. olímpico. ¿Sí? Es el primer campeón del mundo, ¿sí? El oro olímpico de 1924, y como es una nación hermana, entonces acá las élites dijeron, miércoles, si el de fútbol sirve para que nos mezclemos con la élite mundial, con Europa, hay que institucionalizar. ¿Cuándo nace la Federación Colombiana de Fútbol? En 1924, justo después de eso. Justo después de que Uruguay gana los Olímpicos. ¿Cuál es el primer campeonato de fútbol, entre comillas, oficial que hay en este país? 1928. Después de que Uruguay gana el segundo, se organizaron acá las Olimpiadas Colombianas y ganó Magdalena, el departamento de Magdalena. O sea, entonces hay un problema el fútbol acá no es del pueblo, el fútbol acá es de los dueños. Lo que pasa, perdón, lo que pasa que es, nosotros, en nuestra Constitución argentina, el artículo 1 te dice que recibimos a cualquier habitante del mundo, que es la famosa inmigración que tuvimos. Llegaron en su mayoría españoles, italianos, irlandeses, franceses, pero la mayoría son españoles e italianos. Entonces ellos, que vivían en los famosos conventillos, que eran casas adecuadas donde vivían 30, 40 familias en una habitación, bueno. Entonces empezaron ellos a generar, bueno, ¿dónde nos podemos reunir la comunidad italiana? Y se empezaron a crear los famosos clubes en Argentina. Los clubes es lo que primero te da el sentido de pertenencia a vos, porque el club es el del barrio. Y en ese club vos hacés fútbol, básquet, tenis, vóley, natación, todos los deportes. Entonces la familia iba a los clubes y de ahí aparecen todos los clubes. Es la identificación del barrio. Barrio. Es que en Argentina y en general en todos los países que son potencias mundiales de fútbol o potencias internacionales de fútbol, el fútbol es una representación que empieza con lo mínimo. Nuestra primera representación es la ciudad, como bien decía el pájaro, que claro, entonces Santa Fe y Millonarios se identifican con Bogotá y tal vez, pero no tenemos el equipo del barrio. Si no tenemos la idea de mi equipo de mi barrio. Mientras que, por ejemplo, allá Chacarita Juniors es el equipo del barrio en donde queda, y por eso son los funebreros, donde queda el cementerio. El cementerio La Chacarita. Por eso son los funebreros. Entonces, los del sur del Gran Buenos Aires, Lanús y Banfield, y entonces hay una rivalidad porque somos Racing los del sur. Independiente. Es el Racing Independiente, el estadio queda cruzando la calle. Quedan a una cuadra. Sí, o sea, queda de la cruzando la cancha calle. Es Independiente de la personal. Si tú naces en el barrio, tú tienes que tomar una decisión fundamental en tu vida en ese barrio. O eres albiceleste o eres rojo. Entonces, y no vayas a salir con que eres de Boca, no seas perro. Entonces, ¿sí? eso es lo que nosotros tenemos, el fútbol adentro. Somos futboleros adentro. Por eso el chiste que te digo yo a los 3 días. Y es así. En cambio, vos acá, vos decime, ¿cuál es el club de Cedrito? No. No existe. El único que medio existía era Chico y ahora es de Boyacá. Sí, Boyacá. pero no te cumple. Pues nació en un barrio, es lo único que... Sí, pero No, le pusieron el nombre de un barrio. pero ya, no seguro te que nació en el cumple- Nogal o en el country, no sé. pero no te solamente cumple una función social. Mm. El club te cumple una función social. Acá lo más cercano a esos clubes populares que está planteando el paro son las cajas de compensación. Y pues es Exacto. que, y digamos que si bien, y acá hay que decirlo, Compensar en su momento tuvo un equipo, ¿sí? Ese equipo alcanzó a estar en la B, pero pues es mucha plata, entonces ese equipo alcanzó a estar en la B, se llamaba Academia y terminó siendo Llaneros del Meta. Del Meta. Pero no tenés entonces vos esa cultura. Allá, yo te digo, por ejemplo, yo vivo en un barrio en Argentina que se llama Ciudad de Nieva. Tiene el club, tiene su cancha de fútbol,
tiene para hacer voleibol, básquetbol, tiene para hacer... Y es un club de barrio que puede tener lo que tiene el barrio, 300 socios, 400 socios. Es más, hoy por hoy Milei está exigiendo a la AFA que pasen a ser sociedad de todos los equipos. Y la AFA responde que no, son clubes de barrio. Y eso te lleva a que en Argentina vos tenés 3.000 clubes de fútbol. Y todos tienen sus canchas de fútbol. Eso nos diferencia, por ejemplo, con Colombia. Y vos decís, ¿dónde practican los chicos acá? Yo quisiera que vos recorras los pueblos, porque yo los recorrí. Tuve la suerte y la fortuna, gracias al fútbol, de ir desde Pasto hasta Cartagena. Desde el Pacífico llegué ya hasta Huila y vos tenés dónde practican los chicos fútbol. Y únicamente en la cancha que hizo la alcaldía. Exacto, la pública. Y fíjense, complementando lo que dice el pájaro, que es supremamente interesante, fíjense en un detalle fundamental. Argentina suele ser, tal vez no potencia mundial como en fútbol, pero suele ser importante en todos los deportes de equipo. De equipos. ¿Sí? Argentina Más que es individuales. rugby, baloncesto, hockey, ¿sí? Hockey de piso. Voleibol. Sí, hockey sobre césped, es Hockey. potencia, o sea, las leonas, Hockey campeonas mundiales. sobre césped y sobre patines tenemos, por ejemplo. Entonces, son equipos porque es la lógica de los centros comunitarios, de los clubes comunitarios. Acá se van a divertir todos los niños y entonces se generan grandes generaciones. Acá se prima el individualismo y dependemos solamente, acá digamos que el esquema de fútbol es supremamente extraño porque dependemos de las ligas, entonces todo es semipúblico. Y las ligas tienen unos intereses muy particulares. No, y aparte, Y no hay infraestructura. yo veo, y es la problemática que tenés en el fútbol en Bogotá. Entonces vos tenés los chicos, los colegios quedan en las afueras. Ajá. Entonces yo tengo un hijo que tiene 10 años y se tiene que ir a las 5 de la mañana o 6 de la mañana en el bus escolar y vuelve a las 4 de la tarde. Por distancia, porque el colegio, con todo lo demás. Y el colegio, porque la nueva ley de educación ya no es que te trabajan específicamente en educación física, donde uno trabajaba cuando era chico, con los aros, saltaba. No. Hoy hay un profesor con un celular en medio de la cancha y ¿quién hace fútbol? Estos 10, 20, vengan, hagan fútbol. Esa es la clase de fútbol que tienen. Y después están las escuelas de fútbol. Funcionan sábado y domingo. Entonces, Y también es papás atravesando toda Bogotá Claro, entonces, obvio. muy temprano en la mañana para llevar al Porque niño. ¿en dónde están las canchas? y En las afueras. entonces, Están las afueras, sí. después nosotros decimos, ¿y por qué no hay un jugador bogotano en la selección? ¿Y por qué no generamos? Eso es. En cambio vos recorrés el Pacífico y está la cancha de la alcaldía, pero te juegan en cualquier potrero, hay espacio. Las distancias son cortas, me voy a jugar al fútbol, estoy a 5 minutos, 10 minutos. Es muy sesudo lo que está diciendo el Mm, pájaro, no, ¿no? es súper Yo interesante. jamás había llegado allá. Y háganme un favor ustedes dos, es que acabo de caer en cuenta que yo tengo aparentemente, y sé que no es así, pero para construir la frase, dos extremos de la cadena alimenticia, un jugador y un periodista. Ahora, yo sé que eso no es así, pero es configurar la frase. Alejandro y Pájaro, ¿qué tan distintas son las visiones que cada uno de ustedes tiene sobre el juego? Quiero decir, porque por el poco fútbol que yo oigo, en general los comentaristas deportivos, que en general me fastidian, son terriblemente deshumanizados con el jugador. El jugador es una pieza que o les funciona o no les funciona. De hecho, en mi gran ignorancia, que la reitero, a mí me parece que lo que hicieron con Pekerman y con James es una canallada lo que le hizo la prensa de este país, a ellos dos, a Pekerman y a James. A Pekerman por desagradecidos, porque lo que estoy de acuerdo, yo vi una selección nueva cuando llega Pekerman y luego veo que al señor lo sacan a patadas para meter a algún amigo de alguien, no sé. Y también veo cómo hablan mal de los jugadores. El punto de vista de un periodista como tú, que sin duda es crítico, que le da el pecho a la controversia y a decir las cosas que a nadie le gusta, y el tuyo como jugador hoy en día ya reposado, ¿son muy distintas las visiones? Lo que pasa es que digamos que la pregunta es rara porque yo soy raro.
O sea, para el gremio yo soy raro. Entonces, Sos periodista. no, yo soy periodista, Pero para ellos es raro. Exacto, también. pero para ellos soy raro porque yo soy el amigo de los futbolistas, o sea, yo soy el que lidera las denuncias de. Entonces yo he liderado denuncias de futbolistas a los que no les pagan 4 meses. Por ley en este país, si a unos futbolistas no les pagan después de 3 meses, el equipo tiene que perder el reconocimiento deportivo. Si pierdes el reconocimiento deportivo, no puedes competir. Yo he hecho esas denuncias toda mi vida. Y el que tiene que suspender y pedir el reconocimiento deportivo es Coldeportes, ahora Ministerio del Deporte. Nunca lo hacía, lo sancionaba en vacaciones, cosa que siempre me pareció una cosa muy ridícula. El equipo quedaba eliminado y ahí sí lo sanciono. O la vieja trampa ¿Y de las sanciones de qué tipo? Perdón. la sanción es que usted no puede competir. Pues o si sea, está está en eliminado, vacaciones. por eso. Por eso, Por eso era la sanción. es que es ridículo. Exacto, Sí, sí, sí. no tiene sentido. Entonces, yo he liderado las denuncias de las futbolistas en contra de los malos manejos del sistema fútbol con ellas. Entonces, digamos que yo soy raro porque yo soy un amigo más del gremio de los futbolistas. Y en esa medida veo de forma muy crítica cómo, a ver, lo que va a decir me va a ganar aún más amigos, pero hay una situación particular y es que el periodismo en general el periodismo deportivo en Colombia, que no se diferencia mucho del periodismo deportivo en otras partes, pero en Colombia tiene una particularidad y es que es un periodismo amigo de los dirigentes, ¿sí? Y los dirigentes no son amigos de los futbolistas, son los empleadores, son los jefes y a veces son casi que los esclavistas, ¿sí? Entonces, en esa medida es muy difícil encontrar posiciones críticas hacia lo que hagan los dirigentes con sus empleados, Sí. ¿sí? Es muy, muy, muy complicado. Vos metiste el dedo, ahora voy a meter, ahora voy a meter Ahora el, va a cabecear. no, ahora voy a meter el dedo yo. A ver, antes los periodistas estaban en nómina, Ujú, claro, no tan solo de la empresa, sino de los duros. pero por supuesto. Había periodistas que estaban en nómina. O sea, no se puede hablar mal del América, yo lo digo porque él no lo puede decir, yo lo digo. ¿Sí? Entonces, el América va a jugar la Libertadores en Santiago de Chile. Miguel Rodríguez Orejuela reservaba un avión y llevaba 200 periodistas y les pagaba los viáticos para que fueran a cubrir el América. Era una cosa que uno dice, "Uy, Entonces, digamos, ese periodismo no era objetivo. No. No era objetivo. Yo tengo un gran amigo, periodista, Hernán Peláez, aprendo mucho Que con va al él. almuerzo, fue al almuerzo con Sarnari aquel día. Ya tenemos el almuerzo, creo que es la semana que viene. Aprendo mucho con él. Y creo que es el más objetivo Total, es un y monstruo. el que está limpio de todo escándalo. Es la verdad. Así es. El que está limpio de todo escándalo. ¿Cuáles son los extremos? Hay distintas clases de periodistas, como hay jugadores buenos, regulares y malos. Y hay periodistas buenos, regulares y malos. Hay periodistas que únicamente te comentan el partido, pero no te dicen lo que va a pasar. No hay periodista que se arriesgue a eso. Y vos fijate todas las transmisiones. Y dio el pase mal, y corrió tanto, y entregó tanto, pero no te genera el futuro. No te dice, esto es lo que tendría que hacer para cambiar el futuro en el partido. Y los periodistas, hoy todavía peor, sí, hoy es peor. porque antes vos ibas por lo menos a la cancha, a la cabina, y sentías el rugir de los hinchas, todo el fervor, todo el entorno, el olor del Palacio del Colesterol, el olor del tinto con canela en el segundo piso, o sea, todas esas cosas. Hoy ya no las tenés. Hoy se sientan en una cabina, en la casa, y ¿En analizan. serio? Sí, En las en transmisiones ya no mejor se de hacen. los- en lo Ya no mejor van de al los estadio, casos- la ven como uno por ESPN o DirecTV. En el mejor de los casos van al estudio. al estudio y se Y la ven sientan en cuatro monitor. en pantallas Claro, grandes. digamos que hace parte de la industria y de la economía de, si usted está en el estadio, digamos en términos de señales, como para que los que nos están escuchando y viendo lo entiendan, siempre hay un desfase de unos 10 segundos
en la señal de lo que sale del estadio a lo que llega al estudio, a lo que se transmite. Entonces, para una producción es mucho más fácil tenerlos a todos juntos. ¿Y dónde los tienes a todos juntos? En En el el estudio. estudio. Entonces, usted no está viendo lo que está pasando en el estadio. Tienen a un reportero o reportera en cancha para contar. O sea, Pero hoy no- el periodismo que se está haciendo en términos de fútbol es muy mal periodismo, porque es Porque solamente no lo- comentario. No lo vivís, Ujú. no lo vivís. O sea, vos vas a una cancha de fútbol hoy y bueno, pasás por el Palacio del Colesterol porque tenés que parquear el carro y sentís el chicharrón y sentís lo que te vende el La Palacio del- calentura que está preparándose por lo que quiera Claro. que sea y están... Es ok. Entonces, hoy ya no lo tenés, el periodista está sentado, no tiene la vivencia. Sucedió el otro día cuando fue la final de Argentina con Colombia, y todos hablaban a la distancia, sí, que invadieron, que los hinchas, que esto, que lo otro, pero no lo vivieron. Por ejemplo, McAllister de Argentina tuvo que salir del camerino a buscar a su familia. Ujú. Entonces esas vivencias, no, vos lo vivís desde una silla, tomando tinto, analizando el partido y ya. Pero, ¿qué? porque desde ese punto de vista, a mí me parece, solamente oía un periodista, la verdad no me acuerdo cuál, que me llamó la atención lo que decía sobre el partido de Colombia-Uruguay, donde él planteaba que Colombia pues lo que hizo Lorenzo fue un trabajo muy de buen entrenador de saco a este para que este me haga tal trabajo, para que me defienda de tal manera. Eso uno no lo escucha mucho entre los comentaristas ahora. Es Es como que, si lo estuviera diciendo un aficionado es que más. los periodistas hoy trabajan con, digamos, a ver, trabajan con el diario del lunes, cuando el domingo fue el partido. Entonces vos tenés, por ejemplo, que en Argentina no sucedió. En Argentina, antes del Mundial, antes de ganar la Copa América, lo mataron a Scaloni, lo mataron a Messi, lo mataron a Di María. Salían periodistas arrodillados diciendo no, no lo cités más a Di María, Messi renunciá. Fernando Niembro salió diciendo renunciá, lo mejor que hiciste. O sea, 50 periodistas de primer nivel. Y resulta que Argentina después quedó campeón de la Copa América, quedó campeón del mundo, volvió. Y entonces los periodistas hoy también, por un poco de rating, Claro, ese es el otro punto. Hay que entender la industria. por un Mm. poco de rating, entonces viene y dice, voy a hablar mal de Navas. Y entonces, no, Navas, esto. Y la gente dice, uy, mirá, qué periodista. Es un HP, directamente. Hoy los periodistas por el rating, vos fijate, ya no hay programas de análisis, salvo el que hace La Torre, que análisis táctico. Hoy son todos programas de Son polémica. el mismo programa. Es un programa de El mismo polémica. formato. Se acaba uno y empieza otro, solamente cambian las caras. Entonces nos Entonces- peleamos, yo me peleo con vos. Y no están hablando del partido, sino más bien de echarse vainas, de pelear. No solamente eso, digamos, yo estuve en una mesa, pues están muchas, pero en general se asumen roles, además, y roles planteados desde la dirección misma de los programas. Entonces, usted va a ser el que critica, usted va a ser el chistoso, usted es el intelectual, usted es el polémico, usted es... Entonces, digamos que incluso a la hora de hacer el casting se buscan los roles para que, sin tener que decirles, para Lo que haga. se genere la Sí, drama, claro. la dramatización. Es literalmente toda una puesta en escena. Pero el problema es ese, que no tenemos programas de análisis, sino que tenemos una seguidilla de. Y es un problema no de Colombia en general, es un problema de Latinoamérica. Ya no está el análisis táctico, que era una cosa supremamente rica. Hay muy poco. El de La Torre es tal vez el único. El único, El por ahí único. otro más. Exacto. Pero no tenés. Pero es una constante. Y al mismo tiempo hay un problema que digamos que el pájaro no menciona, pero que yo sí quiero mencionar, y es las redes sociales han generado una horizontalidad que antes no existía, porque en el fútbol siempre existió una verticalidad. Lo dijo Peláez. Si lo dijo Peláez, yo le creo a Peláez. Si lo dijo Iván Mejía, si lo dijo Carlos Antonio Vélez, se miraba desde abajo.
Hay un respeto a unas autoridades, más allá de que los nombres que acabo de decir tengan o no tengan razón. Me quedo con uno de los tres. Yo lo sé, Nada lo más. tengo clarísimo. Pero con las redes sociales hay un pelado que puede hacer un análisis táctico muchísimo mejor que casi todos los periodistas. Y lo hace en su canal de TikTok. Entonces, ¿yo para qué voy a ver a los periodistas si este pelado me está haciendo un análisis táctico que no me están haciendo allá? Hay unos hilos en X, yo todavía le digo Twitter, hay unos hilos en X brutales de análisis táctico que uno no ve en televisión, que uno no escucha en radio, ¿sí? Entonces, se ha generado una horizontalidad. Entonces, el periodista deportivo se está estancando, y esto es chistoso porque esto es una cosa que yo le digo a mis estudiantes de periodismo deportivo, ¿sí? Se están estancando porque no... ¿Usted qué quiere ser? ¿Usted quiere ser como gente que inevitablemente va a terminar haciendo lo mismo o quiere buscar diferenciales? Yo tengo un diferencial y es que, pues, o sea, yo soy un ñoño, entonces yo lo que hago es, como ya se dieron cuenta, yo le meto una sobrecarga de sociología para explicar cosas y hago denuncias, porque más que periodista deportivo, yo soy periodista, ¿sí? Y ese es mi diferencial, que claro, me ponen a hacer análisis táctico, claro, también me he preparado para eso, he tomado cursos y demás, pero eso no es en últimas lo que me interesa. A mí lo que me interesa es el trasfondo del fútbol, el peso político, el peso económico, el peso cultural del fútbol. Y con eso voy a enriquecer mucho más lo otro. Pero toda esa riqueza que va de todo lo que vaya, que Peláez lo tiene, por ejemplo, es una cosa maravillosa, toda esa riqueza en general el periodismo no lo tiene. Sí, o sea, hay periodistas, y a mí esto me abruma, hay periodistas jóvenes que no saben la historia del deporte en Colombia, del fútbol colombiano, que cuando escuchen lo que acabo de decir de que la Federación Colombiana de Fútbol nació porque Uruguay ganó los Juegos Olímpicos, van a quedar como, ¿ah? ¿Cómo así? No, y hay cosas que a nosotros, por ejemplo, y hablo en Sudamérica y hasta México, no sé, en Norteamérica, nos encanta el puterío. Nos encanta el puterío. Y eso hace que salga El chisme. estos programas, el chisme, nos encanta Yo eso. hago la traducción. Sí. Sí, porque Entonces, se puede pensar que es otra cosa. no, pero entonces nos encanta eso. Y entonces me encanta que él habló de tal, vos de tal, vos de tal, y la polémica. Y entonces miramos un programa pedorro, que termina el programa y vos decís, ¿y con qué quedé? Les voy a pedir que me ayuden a meterme en profundidades. En este momento, si tuviéramos musicalizador, entran los chelos y el tambor y el redoble. Voy a hacer una pequeña introducción. Yo creo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad ineludible con la sociedad en la que trabajan, en cualquier lugar del mundo. De acuerdo. En algunos lugares tienen un tipo de responsabilidad, en otros otros. Un medio de comunicación en Noruega no tiene la misma responsabilidad que tiene un medio de comunicación en Bolivia o en Colombia. Yo creo que los medios de comunicación en Colombia tienen la obligación de saber que están hablando a una masa de gente generalmente sin educación y con muy pocos recursos intelectuales, y hay que tenerlo en cuenta para tratar desde el oficio de cada uno aportar. En el caso mío, siempre pensé y pienso que si yo escribo una telenovela, algo le tiene que dejar al del otro lado, más allá de que una niña pobre solamente tiene salidas si se casa con un señor rico. Y esa ha sido mi línea política y de conducta, y como te pasa a ti, hay mucha gente que no me quiere, y por esa razón estoy al margen de unos buenos canales, porque a mí no les gusta como pienso. Y eso me hace sentir orgulloso. No escribo en lo que no creo. Entonces, tengo una posición política frente a lo que hago, así sea escribir telenovelas. He creído siempre que esa posición política mía debería aplicarse al médico, al abogado, al sociólogo, y particularmente al periodista deportivo y al comentarista deportivo y al narrador deportivo, porque en el vehículo que manejan tienen una carga de formación de pensamiento permanente y de valores. Entonces, por ejemplo, si yo como comentarista empiezo a darle duro a un árbitro que no está haciendo lo que a mí me gusta, pero está siendo justo, estoy transmitiendo. La justicia se acomoda a mis caprichos. La justicia no es una, la justicia es lo que a mí me gusta. Y aquí ya voy llegando. Tenemos un ejemplo de cabeza de país que dice y hace cosas que a mí me parecen terriblemente tóxicas para el país. Como decir con orgullo, es que a mi hijo no lo crié, y porque no lo crié mi hijo es un ampón. Ah, señor presidente, y no vamos a pedirle excusas a nadie por eso. Pero además de que es ampón, usted le dio un cargo. O sea, raro el triángulo, presidente, porque si no lo educó, ¿por qué le dio el cargo? Que le dio tanta responsabilidad para meterlo en el lío que tiene. Listo. Ok, y el presidente que haya, y nadie piensa en eso, y todo el mundo pasó rápido por ahí.
Y ahora veo que el presidente de la federación hace tanto o peor. Y yo digo, pero a este man, ¿qué le vamos a reclamar si el de arriba hace lo mismo? Pero resulta que ahora tenemos que están los periodistas, y si así leo uno de un señor que por ahí he visto toda mi vida, se llama Augusto Londoño, que sale tratando de engañarnos con el manejo sutil del idioma a decirnos que este pobre señor no tiene la culpa de que le sacaron la piedra como papá. Alejandro, Bueno, sí, pájaro, háganle sí, de eso. no. ¿Qué estamos haciendo Yo- con el país? Yo te voy a decir, yo trato de verlo desde afuera, aunque ya vivo, o sea, en mi vida pasé más tiempo en Colombia que en Argentina. Con todo el respeto hacia el país, yo ya llevo casi 40 años en Colombia. ¿Qué es lo que veo? Somos folclóricos. Y entonces hoy nosotros nos rasgamos las vestiduras cuando vemos todo esto, todo lo que pasa en este país. Entonces, partiendo, vos ves, por ejemplo, cuando cantan el himno, los jugadores. El himno es un símbolo patrio, como la bandera. Y vos ves que los jugadores están haciendo corazoncito, picando el ojo, tirando besito y no respetan el himno. Eso es lo que somos nosotros. Entonces nosotros no tenemos una conducta, no tenemos... hoy te agarra todavía peor porque así como vos decís que los análisis que salen en las redes a veces son buenos, también son muy malos, muy malos. Entonces hoy, digamos, el común de la gente no tiene acceso a televisión, no tiene acceso a radio, pero tiene acceso al celular. Y lamentablemente forma una opinión de acuerdo a lo que dicen las redes. Es muy distinto hoy. Entonces nosotros, yo te digo porque vos ves, los chicos ya agarran el celular y prefieren el celular a la televisión o a informarse o a leer un libro. Entonces nosotros después tenemos y salimos y chocamos con, digamos, el presidente, con sus ministros, con esto. El día cívico. No, si Colombia gana o pierde, ponemos el día cívico. Y por un día o 2 días nos olvidamos del lío que hay con los carrotanques y la corrupción que viene por detrás. Y cuando era el helicóptero de la vicepresidenta, y después cuando era lo de Uribe, y después cuando era lo de Santos, y después cuando era todo. El fútbol, vuelvo y te digo, es la distracción de todo. Y vos que decís de los periodistas que hablan del árbitro, sumale una cosa muy importante hoy en día. Cuando yo jugaba, se llamaba la Copa Mustang. Sí. Y vino el gobierno, no, que como el vicio va a patrocinar el fútbol, saquemos, no se llama más Mustang, sacamos el cigarrillo y el licor del deporte. Uy, qué bien. Y metieron las apuestas. Y entonces el periodista que viene y te dice, qué árbitro tan malo, ¿por qué pitó así, que esto, que lo otro? Ese periodista puede ser que haya apostado $1.000.000 a tal cosa. O sea, hoy, fíjate vos, todos los partidos, es más, estás viendo el partido y te van diciendo, está pagando esto, está pagando el empate. O sea, te hacen apuesta por tarjetas amarillas, tiro de esquina, si se peinó o no se peinó el jugador. Entonces, el fútbol hoy perdió esencia. ¿Qué dices? Hay un punto que es en detrimento totalmente del periodismo y de la industria, y la afición cada vez se da cuenta más. Y hechos como el de Ramón Yesurún y los periodistas que lo han justificado y o defendido lo deja aún más en evidencia. Y es que el periodismo deportivo en Colombia, primero que todo, es un periodismo de fútbol, no es periodismo deportivo. Pero ese periodismo de fútbol no es periodismo, son relacionistas públicos. Y entre un relacionista público y un periodista hay una diferencia
enorme porque el relacionista público tiene unos compromisos, mientras que el periodista no debería tener compromisos. ¿Sí? El periodista tiene una labor y es informar a un grupo social específico. Vamos a informar y vamos a contar cosas, y sobre todo vamos a contar las cosas que usted no ve, que en eso el periodismo deportivo tradicional, que era lo que mencionaba el pájaro, usted no se ha dado cuenta que si, por ejemplo, sacan al 5 y meten a un volante por derecha, vamos a tener la proyección, que eso ya ningún periodista deportivo lo hace. Casi nadie, la verdad. Pero lo cierto es que más allá de eso, estamos hablando de periodistas que hacen parte de la industria y que hacen parte del sistema. No se trata de que sean amigos de Yesurum, que también. Se trata de que hacen parte del sistema. Y acá no está importando lo que nos debería importar a los periodistas, que es la verdad. Lo que está importando es el negocio. Y cuando el negocio importa más que la verdad, no hay periodismo, hay relaciones públicas. ¿Sí? Entonces, no, pero es que no podemos hablar mal de Yesurum porque estamos en renegociación de los derechos de televisión. No, pero es que no podemos hablar mal de Yesurum porque es que este medio pertenece a una empresa que también es patrocinador de la Federación Colombiana de Fútbol, entonces nos metemos en un problema. No, pero es que no podemos contar que Yesurum, es que, digamos, este hecho de Yesurum, imagínense que no fuera el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Imagínense que fuera el presidente de la Federación Colombiana de Esgrima. danza competitiva, exactamente, de esgrima. Todos esos periodistas ya habrían salido a decir, no, es una vergüenza. Es una vergüenza que la cabeza del deporte esté ahí, pero el Ministerio del Deporte ya tendría que haber El Ministerio del Deporte tendría que haberle pedido. Es que, a ver, partamos del hecho de que este es un episodio que, si bien grave, porque es grave, es mínimo en comparación a lo que viene antes. Es que estamos hablando de un tipo que organizó un cartel de reventa de boletería y sigue siendo presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. En su momento, el entonces primer ministro del deporte que tuvo Colombia tiene ministro del deporte desde el 2018, que era Lucena, le pidió al aire la renuncia. Le dijo, mire, por ética, yo creo que Ramón Yesurum debería, en una emisora, yo creo que Ramón Yesurum debería dar un paso al costado por ética mientras se realiza la investigación del cartel de reventa de boletería, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que la Federación Colombiana de Fútbol le recordó al gobierno Duque, hey, es que ustedes van a ser sede, ustedes van a ser los organizadores de la Copa América, que finalmente no se dio, de la Copa América, entonces pues si vamos a tener la Copa América, usted no quiere tener al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, ¿no? O sea, no nos pida la renuncia porque si no le quitamos la Copa América. Y el que terminó yéndose fue Lucena. ¿Sí? El que terminó yéndose fue Lucena. Entonces, el fútbol mueve mucha plata. Y además de eso mueve muchos votos, porque estamos hablando de gente que se pone la camiseta. Fíjense cómo estábamos el domingo de la final. Convencidos, vamos a ser campeones, montados en folclóricos, en la patineta del demonio de amarillo, azul y rojo, amarillo, azul y rojo. Tan montados estábamos que los que estaban en Miami, montados en la patineta del demonio, esos sí se fueron, y porque hay que entrar a ver a la selección Colombia, se metieron en los tubos, se saltaron en las vallas, etcétera, etcétera, etcétera. Genera tal nivel de pasiones que son aprovechadas económica, política y socialmente, que los periodistas, y sobre todo muchos de los más visibles, no están haciendo periodismo y no están haciendo su labor de tener una posición crítica de, hey, es que esto no tiene presentación, sino, pobrecito, un anciano de 70 años. Es un abuelo, es que hay que entender que es un abuelo. Y está defendiendo a su hijo. Está defendiendo a su hijo. Su hijo es un Hayan. Que es un Hayan. No, un Hayan de 43 kilos. Independientemente de todo. Nosotros siempre, yo te voy a contar una experiencia. Una vez fuimos a jugar a Miami una Copa Marlboro. Millonario, de saco, corbata, todo bien vestidito, bolso de cuero, todo. Nos pararon a 2 jugadores y los raquetearon, y vos sabés cómo son las raqueteadas en Estados Unidos. Te meten el dedo hasta donde no encuentran nada. Con eso te digo todo. Por el solo hecho de ser colombiano, porque yo iba con ellos, presenté mi pasaporte argentino, siga, por el solo hecho de ser colombiano. Entonces ahora lo que pasó en la final, había también argentinos, sí, pero todo el mundo te habla colombiano, colombiano, colombiano. Y yo tengo mi mujer y mis hijos colombianos y me da bronca, porque no todos son así. Entonces ahora, con lo que pasó con Yesurum,
Se está por organizar el Mundial Sub-20 es. Claro, el femenino empieza ahorita en agosto. Bueno, ¿y cómo hacemos con los patrocinadores? ¿Y cómo hacemos con la gente si el presidente de la federación salió con el uniforme de recluso y esposado? O sea, no es que, ay, no se equivocó la oficial. La hueva, No. la hueva. Tiene un caso abierto, un caso penal. Exacto, Es más, y salió por la fianza. Por legislación colombiana debería el Ministerio del Deporte pedirle una investigación, porque es que en la ley del deporte está prohibido que un representante legal de una federación tenga un proceso legal. No se especifica si en Colombia o en Estados Unidos, pero en estos momentos tiene un proceso legal. Entonces, lo que te quiero decir, que eso que nos pasa en el fútbol nos pasa a nosotros como sociedad acá. Nosotros tenemos el lío de los carrotanques. Listo, sí, lo culpable. O sea, un tipo que robó se va y se sienta con el juez y le dice, che, arreglemos, ¿cuánto me va a dar de pena? Y si vos me arreglamos, yo te doy los nombres. Pero si es un bandido el que robó. ¿Y cómo te parece que le van a dar 5 años y este Olmedo va a devolver 1.000 millones de pesos? Uy, ¿qué he hecho? Eso es lo que nos tiene jodido a nosotros como sociedad. Y el secuaz va a pagar 5 años y va a devolver 300 millones de pesos. ¿Cuánto se robaron? Para devolver todo eso. La de comunicaciones se robó 70.000 millones de pesos. Y después nosotros como sociedad queremos que no, todo funciona bien. Entonces, ¿dónde distraemos? Distraemos en el fútbol. Distraemos en el fútbol con todos esos comentarios que hacemos. No, sí, que perdimos, y cómo va a ser esto, y que este jugador, y que el otro, y que Borré no tiene que estar, y que Río, que es jugador, y distraemos. No nos cobraron 2 penales y Argentina lo acomodaron. Seguimos hablando de eso. No de lo importante. Y no de los problemas que tenemos en la sociedad. En Bogotá tenemos 400 puntos de obra, no sabemos si avanzamos, si no avanzamos, toda la ciudad es un caos. Yo casi no llego a este podcast. Toda la ciudad tenés un lío. Ah, no, pero sigamos hablando de fútbol. Y entonces ahí es donde aparecen los periodistas, protagonistas, analistas, que uno saca cápsula, no sé de qué, arman las polémicas. Y entonces sí, este jugador me miró mal, entonces este jugador así, cuando no va ni a la cancha. Ni a los entrenamientos. Ni a los entrenamientos. Antes vos ibas a Millonario, a la finca. Claro, cuando yo era reportero, yo iba todos los días a entrenamientos. Y había, te digo, todos los días había 20 reporteros. Y había, como todo, empezabas con la grabadora, después levantabas cable en el campín y terminabas haciendo entrevista en el campín y pasabas al palco para comentar. ¿Era la carrera del periodista deportivo o no? Ahora todos quieren ser opinadores, o sea, todos mis estudiantes quieren ser opinadores sin haber escrito una página, sin haber hecho un cubrimiento. Pero hay otro problema y yo voy a sumar que... Permíteme. Hay periodistas que no manejan un buen léxico, no, o sea, no saben ni expresarse. Y vos decís, che, hijo de puta, ¿y el que me hace la entrevista a mí? A veces ni siquiera saben a quién están entrevistando. Te llegan y te preguntan, ¿cómo se llama? ¿Quién es usted? Les voy a contar la anécdota de Yesurum, ¿sí? Yesurum no baja a la premiación y él es vicepresidente de Conmebol. Él tiene que estar en la premiación. Y está pero en la FIFA, además. Aparte, sí, pero digamos que esto es la Copa América. Okay. Exacto, esto es la Copa América. Entonces él como vicepresidente de Conmebol tiene que estar en la premiación y además porque está su selección. Él como presidente le tiene que poner la medalla de plata a la selección Colombia. Y el tipo no está y en la transmisión dicen, ve, no está Yesurum. ¿Dónde estará Yesurum? Inmediatamente a mí se me saltó una ceja. Y empecé a escribir, ¿dónde está Yesurum? ¿Dónde está Yesurum? ¿Dónde está? Nadie me respondió porque domingo por la noche, después de perder una final de Copa América, todo el mundo estaba de mal genio. Pero al otro día me empezaron, no, ni idea, no sabemos qué pasó, no. Y alguien me dijo, tuvo un problema familiar. Esto fue a las 8 de la mañana. Sí, tuvo un problema familiar y por eso no bajó. Entonces yo sé cuando me dicen eso a quién le tengo que escribir. Y le escribo y me dice, parece que al hijo lo detuvieron y que él estaba con la policía. Y yo, ¿cómo lo detuvieron? Sí, parece que estuvo metido en los problemas de las peleas. Ok, apenas me dijeron detuvieron. Yo soy periodista. La data legal en el estado de la Florida es abierta. Entonces uno puede consultar lo que uno quiera. Entonces
me metí a la data legal, buscar en cárceles, etcétera, y me encuentro la ficha de Ramón Yesurum. O sea, tú escribiste Yesurum y te salió respuesta. Se demora un Mucho. poquito. Ok. O sea, el que lo encontró Claro. fui yo. Ok, ya. Pero entonces, claro, estoy haciendo eso y de pronto videos de las peleas, videos de las peleas, videos de las peleas. Habían subido un video titulado en redes sociales, colombianos se enfrentan con equipo de seguridad en uno de los ascensores del estadio y no se habían dado cuenta que estaban grabando, es el famoso video de la pelea. Nadie se dio cuenta que estaban grabando al presidente de la federación. Yo veo ese video, listo, esto estalló, pam, pam, pam. Yo fui el que estalló el coso, ¿sí? Esto se fue, entonces listo. Encontré la pelea, encontré la ficha del hijo y después encontré la ficha del papá. Y pues yo publiqué todo. Y ya después se armó todo el tierrero. Pero el malo soy yo, porque hice eso. ¿Sí me entienden? El malo soy yo porque ¿Qué conté te eso. señalan? ¿Cómo se conforma la afirmación de que eres el malo? Enemigo de fútbol. Enemigo del Yo soy fútbol. enemigo O sea, del fútbol. la idea era tapar y nunca contar que el señor Que no, Yesurum que- se llevó por delante millones de normas, Fíjate. tanto que está sindicado de un crimen. Claro. Puede que sea menor, pero es un crimen. No, el de él es Fíjate. menor, pero el del hijo no, porque al hijo lo Es- están acusando de intento de homicidio. Intento de Bueno, homicidio, fíjate, exacto. fíjate cómo cambia la perspectiva. Enemigo del fútbol, le dijiste recién. Yo no, él No, dijo a que mí le me decía. dicen así. Bueno, o te dicen enemigo del fútbol. Cuando se puede decir, un periodista que piensa distinto a lo que pienso yo, ¿Mm? una óptica distinta. Pero nosotros ya le ponemos la agresividad enemigo del fútbol. Nosotros nos encargamos de poner la agresividad. ¿Por qué no podemos decir, no, está bien, vos sos periodista, pensás distinto a mí, listo. Te respeto y vos respetás mi pensamiento, listo. Pero nosotros le ponemos la agresividad enemigo del fútbol. O lo que te dicen, ojo. No, esa es la más suave. Sí, Supongo. de ahí para Porque, arriba. porque sé que Yesurum en reuniones de, no sé, como de gremios de futbolistas y periodistas y dirigentes, no se quiere sentar No, con los usted. futbolistas a mí me quieren. Los y las Digo, futbolistas me o quieren. sea, Yesurum no quiere sentarse con usted en la misma mesa a No. hablar. No, para nada. Me pasó en el Ministerio del Interior, él llega y a mí me había, o sea, el gobierno tiene una cosa en el Ministerio del Interior que se llama la mesa de convivencia en el fútbol y es como para tratar de organizar todos los problemas que hay con las barras y con la violencia en las barras y la violencia en las calles, más allá de los estadios, porque en los estadios, aunque se ve, es mucho peor en los barrios, en las carreteras y demás. Entonces es una mesa nacional que se estableció en la que eso ha existido hace 12 años y siempre eran la policía, las autoridades locales, el Ministerio del Interior y los dirigentes de fútbol. Nunca pasaba nada, nunca organizaban nada, sacaban unas vainas. Entonces, ¿qué hicieron? Invitemos a todos los actores del fútbol. Invitaron a los futbolistas, invitaron a los barristas, invitaron a los periodistas. Las alcaldías también. Claro, digamos que hay comités locales, pero cada alcaldía hace lo que se le da la gana, que lo acabamos de ver en la final de Santa Fe Bucaramanga. Si no, entonces en Bucaramanga recibimos a los hinchas locales, a los hinchas visitantes. En Bogotá no, porque Méndez estaba berraco, entonces decidió que no. No, tiene que haber una norma general, ¿sí? Tiene que haber una organización general. Y entonces la mesa propendía a eso. Ya salió el primer protocolo nacional en el que básicamente la norma es todos hacemos lo mismo, no es que cada alcaldía haga lo que se le dé la gana. Pero más allá de eso, a mí me invitaron y pues yo le dije al Ministerio del Interior, con toda la decencia del mundo, yo no represento a los periodistas, yo soy un periodista. Hay una entidad que se llama la CORT, que es la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos. Llamen a la CORT. Y pues llamaron a la CORT y la CORT muy irresponsablemente dijo, no, pues Pino no hace parte de la CORT, pero pues queremos que Pino está. Porque claro, yo soy el que puede hacer ese tipo de cosas, ¿sí? No es... Ya, una vez más les digo, el periodismo deportivo es de relaciones públicas. Mis relaciones públicas son malísimas. Y pues claro, yo estoy ahí como representante del periodismo deportivo y entra Yesurum a la mesa y apenas me ve este calvo hijo de puta, ¿qué hace acá? En el Ministerio del Interior, y empezó a vociferar y la ministra del Deporte se tuvo que parar y decirle, hey, esta no es la sala de su casa, se controla. Lo tuvieron que sacar, lo sacó Fernando Jaramillo, el abogado de la Federación y la abogada de la DIMAYOR, lo sacaron a calmarlo y literalmente me pidieron que por favor me retirara mientras él se calmaba. Y yo, ¿por qué me voy a retirar si ustedes fueron los que me invitaron? Fueron muy decentes y demás. Y claro, él entró y se iba a salir cuando entré yo a exponer la posición de los medios, se paró para irse y la ministra le dijo, hey, a usted lo escuchamos, usted escucha, porque acá todos en la mesa son válidos.
Entonces ese señor bien hablado, que también salieron varios periodistas en varias mesas radiales. No, pero él es un Sí, abuelo noble, súper querido, súper bien hablado. Este no es un viejo bien hablado. es una persona decente, dijeron. No, él no es una persona decente, es un tipo que organiza un cartel de reventa de lotería. Si usted organiza un cartel de reventa de lotería, usted no es una persona decente. No. Sí, usted es un delincuente, aunque sea un delito administrativo. Sí, No, pero es un delito, no deja de un ser delito. un delito. Lo que pasa que es de acuerdo con el cristal que se mire. claro, y el cristal de la industria. Entonces estamos ante un montón Entonces hay de algunos periodismo a deportivo favor, hay amigo. algunas en contra. Ger, pero venga una cosa, es que este podcast podría haber sido de 5 horas. Estoy Sí, a palmar está algo buenísimo. y yo estoy preocupado Ay, por sí. las citas de todos en esta mesa. Ger, su pregunta, es que nosotros tenemos aquí en el podcast una pregunta que llamamos la pregunta de podcast común y corriente. Y estamos buscando patrocinador. Y Germán siempre se encarga de hacer la mejor pregunta de podcast común y corriente. ¿Cuál tiene hoy? La pregunta del podcast común y corriente que tengo hoy es, ¿por qué no puedo cambiar de equipo? Es imposible. O sea, Hay cosas en la vida que no se cambian. Vos podés cambiar de esposa, podés cambiar de casa, podés cambiar de todo, cambiar de carro, cambiarte de ropa, todo. Pero de equipo no se cambia. Gracias. Pero, Ger, por la pero pregunta, quiero gracias. hacerle, siguiendo eso, entonces yo soy un tráfuga, porque yo, chiquito, mi familia es toda es hincha de Millonarios. Y yo, muy chiquito yo veía jugar a Willington Ortiz. Y cada vez que sacaban a Willington porque le pegaron una patada o estaba lesionado, yo le apagaba a mi papá el televisor y le decía, ¿usted no ve más el fútbol? Yo era hincha de Willington Ortiz. Y cuando Willington se fue para el Cali, yo no, pues yo me voy para el Cali, yo soy ese hincha de Willington. Y cuando Willington se fue a la América, yo me fui a la América Lo que- y quedé hincha de la Lo que América pasa es por que eso. ahí volvemos al tema, lo que te decía del sentido de pertenencia. exacto, su pertenencia es con Willington Ortiz y ahora es con el América porque a usted le tocó en su Ah, adolescencia. Cabañas, Gareca, Le tocó un Falcioni, equipo todos. tremendo Exacto, que sí. ganó, que ganó 5 ligas seguidas, que estuvo en 3 finales de Libertadores. Ahí le hizo clic. Así como yo le dije, a mí me hizo clic Hubo- cuando este señor le hace un pase a la Gambetta Estrada, se la pone en la cabeza, etcétera, Hubo etcétera. momentos donde América, 5 o 6 años seguidos, quedó campeón, salieron los hinchas del América. Mm. Los chicos, Lo los mismo. adolescentes. Lo mismo que el Nacional después. Nacional lo mismo. Usted se enamora del que va Y ganando. ahí es donde viene lo más berraco de esta vida. Millonario estuvo 24 años sin ser campeón y aparecieron hinchas. Yo tengo un problema. Igual Santa Fe, ¿no? Yo tengo un problema, pájaro. Y tengo un Ahí- problema. Y ahí ya me tocó apareció. asumirlo, porque esta pregunta de Germán, muy querido, yo arranqué a hacerle esta pregunta a mi hijo. Mi hijo, el que vieron en la pregunta, mi hijo sí es futbolero en serio, él es mitad argentino y lo que tú dices es verdad. Él trae una cosa que no me la heredó a mí, que la traía desde niñito, desde los 2 años. Estaba cabeceando cuando el llegó a de la Buenos mamá. Aires y le dijeron, cuando los tíos le dijeron, Boca, compadre, la concha de tu madre, ya el chino se hizo del River y ya es del River, se hace matar por eso y por la selección argentina. Entonces, yo entiendo eso. Pero entonces, aquí va la pregunta. Yo soy hincha de Millonarios porque me enamoré del fútbol, de Millonarios, de Willington Ortiz, de Alejandro Brandt, etcétera. Del BOM. Y yo, cuando me di cuenta, 2 cosas, que Millonarios se había dejado comprar de los narcos y que Andrés Pastrana era hincha de Millonarios, yo me quise salir y no me dejaron y ya me tocó morirme hincha de Millonarios No. celebrando los goles al mismo tiempo que Andrés Pastrana. Pero Eso es lo que me mortifica, Pero es que no lo pájaro. dejaron. O sea, no es que no lo dejaron, es que piense que listo. No, no pude. Se alejó del fútbol, pero es que uno nunca va a dejar, porque ya acabo de decir una frase que no es mía, pero que siempre me ha parecido muy linda, y es que el fútbol es la infancia. ¿Sí? El equipo del que usted se enamoró, o sea, el fútbol es el primer amor. Antes de que uno se enamore de una mujer, de un hombre, de lo que sea, uno se enamora de una camiseta. Y de esa camiseta, en su caso fue la de Willington Ortiz, pero fíjese que cuando el Willington Ortiz se puso ya una roja, usted se quedó con ese rojo para siempre. Y ese rojo era de los Rodríguez Orejuela, ese rojo se fue a la B. Ah, no tenía ni idea que eso Exacto. pasaba. Porque... Usted no tenía ni idea. Y en últimas pasa una extraña cosa. El fútbol tiene una cosa maravillosa. A uno no le importa o sea, maldita sea, estoy molesto, no quiero estar ahí, pero ganan. Y ese niño que está acá adentro Tienes toda la sonríe. razón, Alejandro. Este niño que está por dentro sonríe. Sonríe. O sea, es como, o sea, yo sé qué pasa en la Federación Colombiana de Fútbol. Yo sé quiénes son Ramón Yesurún, Luis Bedoya y demás. Tuvimos un presidente de federación que se llama Juan José Bellini, que fue detenido por testaferro del cartel de Cali. Y yo no puedo dejar de emocionarme con la Selección Colombia. Lo que pasa, tenemos nuestra historia en el fútbol. Recién tocaba lo de Bellini, lo de Bedoya, el cartel de las entradas. Y podemos seguir toda la tarde acá. Y vamos a sacar y sacar y sacar y sacar. Nosotros, lo que tenemos, y yo siempre digo,
Nosotros lo que tenemos que hacer es respetar y mantener viva la esperanza del fútbol. Bueno, Porque nosotros nos tenemos que encargar, ustedes los periodistas, los jugadores, los exjugadores, ustedes, todos los periodistas, la gente, nosotros tenemos que rescatar eso y hacer y vivir por eso. Lamentablemente, nuestra sociedad es, como digo, somos faranduleros, nos gusta el chisme y distraemos. El fútbol es la distracción de todo el mundo, de todo el mundo. La guerra de Ucrania, ¿quién se acordó ahora en la Eurocopa de la guerra de Ucrania? Ya no sacaron ni la banderita de Ucrania. ¿Quién se acordó? Eso me pone a pensar. Ahora Me pone a pensar. Ahora vienen Los olímpicos. los olímpicos. Y los paralímpicos. Los olímpicos. Palestina tiene seis deportistas nada más que son nadadores y viven en Estados Unidos. ¿Quién se acuerda del conflicto Israel-Palestina y los rehenes que tiene Hamás y los judíos que son hay judíos argentinos y nadie se acuerda? Perdón, pa. Haga lo suyo y nos vamos a despedir. Llevamos 1:30 y Vamos, te guiamos vamos. 3 horas. Haga lo suyo, Ger. Pero no te me vas. Antes de irnos, queremos recordarles que se suscriban, le den like, lo comenten, lo compartan, hagan crecer esta comunidad de pensamiento crítico para tener conversaciones tan interesantes como esta, para invitarlos de nuevo. Y nos vemos el miércoles en nuestro after party. Y si quieren ser parte de nuestros patrocinadores, por favor, mándenos un mail a @ceronoserpauta@gmail.com. Y si quieren hacer la pregunta a Kenke, por favor, manden un mensaje por Instagram a @kenkeoficial y se comunicarán con nosotros. Cero No Ser, ahí el podcast en la voz de los que son. Este muchacho mío es una maravilla. Esto Ahí es voy que- mejorando. Ger, mire, mientras usted hablaba, yo aproveché para entregar la camiseta a Kenke, porque es que además ahora en adelante Kenke es Tenemos- camiseta. Vamos a hacer un Espero equipo que sea de fútbol. mi talla, Un ¿no? equipo de fútbol. Sí, yo me aseguré que sí. Bueno, Pájaro, Alejandro, muchas gracias. Esta conversación iba para mucho más largo. De verdad, por ser mediodía y No, qué que la pena tener que vida irse, hola. fuera corre. Pero millón de gracias. Esperamos que se haya Ojalá se divertido repita. Muchas gracias. Yo aprendí mucho. Vamos a ver con qué me llevo de este podcast para hacer la conclusión, porque estoy pensando mucho. Muchas gracias. Vamos, Ger, vamos. Pino, Pájaro, muchísimas gracias. Ustedes nos han dejado contaminados. Vamos a seguir hablando de fútbol. El Pájaro me ha metido ideas en la cabeza que quiero resucitar. Hay una gran etapa del fútbol colombiano que no debemos dejar perder para estas generaciones. Pino, sigue así, de verdad, nunca cambies. Sígueselas cantando. Muchas gracias a ustedes por estar en Cero No Ser ahí el podcast. Suscríbanse. antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navastalero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizador audiovisual, Wilbaro Valle. Edición de audio, Gabriel Gutiérrez. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Postproducción de video, Karen Milena Kikasaki. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes, Diego Guío Martínez. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.